Hola, buenas tardes. Avisaros que este vídeo se está grabando, que lo colgaremos en la web de la ACE junto con los contenidos que se den y algún regalito que nos darán los socios de la Terlite. Hoy, este jueves al ACE, va sobre forjados mixtos de madera y de acero y nos lo impartirá Sofía Boroni, que es ingeniera de edificación por el Politécnico de Milán. Es la responsable técnica de marketing de Laterlite, perdón. Y con nosotros también estará, inicialmente en la sombra, pero le podemos pedir que aparezca cuando queramos, Alberto Ayala, que es ingeniero de caminos, que es el responsable de Laterlite España. Ah, Hemos quedado que las preguntas las dejaremos al final de cada parte. Hay una primera parte más teórica, pues intentemos que Sofía la pueda hacer entera, luego al final ella misma ya pedirá si hay dudas o no y, y nada más. Te paso la palabra, Sofía, puedes empezar cuando quieras. Perfecto. Buenos días a todos. Ahora voy a compartir pantalla. Un momentito. Perfecto. ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar, como ha dicho Marcel, de sistemas de refuerzo de forjados de la Perlite y de los software que la Perlite proporciona gratuitamente para el cálculo y la verificación de forjados, appunto, de madera y de acero. La Terlite, por quien no la conoce, es una empresa italiana que ofrece soluciones completas a través de sus líneas productos que vemos aquí en la pantalla desde 60 años. En particular, en Italia es conocida por ofrecer soluciones personalizadas para diversas necesidades. La empresa empezó con la arcilla expandida y ha evolucionado gracias a los productos premezclados y recientemente también a los refuerzos de estructuras de material compuestos. Hoy en particular nos vamos a concentrar en los productos premezclados en la parte de refuerzo de forjados y empezamos a preguntarnos por qué se va a consolidar un forjado. La primera razón es una necesidad de aumentar las cargas que soporta el forjado, como por ejemplo por la instalación de un suelo radiante, por el aumento de tabiques, otras razones. En segundo lugar, para obtener un forjado más rígido, con una deformación reducida, y como consecuencia también con un menor riesgo de grietas en los recubrimientos y en los suelos. Una mayor flexibilidad de uso, por ejemplo, podría ser necesario convertir una vivienda en un museo o en un hotel. Y por último, por una mayor seguridad en los edificios en general. Hoy vamos a hablar en particular de sistema porque nosotros creemos que la llave por un refuerzo es que todas las partes que crean el refuerzo trabajen juntos. Y empezamos con las características más importantes del sistema Laterlite, que son tres. La primera es la ligereza. La segunda, la resistencia y la conexión. Y ahora vamos a analizarlas todas. La ligereza, la primera, es la de poner una losa en hormigón por arriba al forjado existente, a las viguetas existentes, que sean de madera, de acero o de hormigón. En nuestro caso, en lugar de poner un hormigón tradicional, nos proponemos un hormigón ligero. Hacemos un ejemplo. Si consideramos una losa de 5 centímetros de hormigón por arriba a una vigueta de madera existente, con un hormigón tradicional
vamos a añadir al forjado un peso de 120 kilogramos metro cuadrado. Con nuestro sistema, con nuestro hormigón ligero, el peso añadido al forjado sería menos que 80 kilos para metro cuadrado. Si ampliamos este ejemplo por un edificio, por ejemplo, uno con cuatro plantas y 300 metros cuadrados por planta, haciendo el cálculo, en total la diferencia entre las dos soluciones sería de 57 toneladas, que son más o menos 16 furgonetas de 3 toneladas y medios. El peso de la primera solución sería como aparcar cuatro furgonetas cada planta en la segunda. Son tantas, bastante. Todos los hormigones que proponemos pesan menos que un hormigón tradicional. Por ejemplo, aquí le vemos dos. El 1600 pesa un 33% menos de un hormigón tradicional y tiene 35 megapascales de resistencia. Y el 1400 pesa un 42% menos y tiene una resistencia de 25 megapascales, bastante igual a un hormigón tradicional. El 1400 es nuestro hormigón más ligero, es compuesto solamente de áridos de arcilla expandida. Eso es porque es así ligero. La segunda característica más importante es la resistencia, que no es reforzado y vemos una carga y la estructura es bastante deformable. La diferencia entre un forjado que es reforzado es bastante alta. Como dicho antes, la resistencia aumenta de varias veces, como podemos ver en la pantalla. Esto es porque las partes del forjado mixto se dividen en las tareas. El hormigón, disculpen, el hormigón resiste a los esfuerzos de compresión, tiene también una función de distribución de cargas. La estructura existente de madera de acero resiste a las tensiones de flexión y tracción. La conexión tiene la tarea de transmitir las tensiones entre los dos materiales, el existente y el nuevo. El tercer componente es la conexión, que es un poco para nosotros la parte más importante y a menudo olvidada del sistema. Y vamos a ver cómo varía el cortamiento de un forjado. Esta imagen representa un forjado poniendo una carga. La flecha, la deformación del forjado es bastante alta. Ahora vemos un forjado existente con una losa sin conectar, poniendo la misma carga que antes. Vemos que el forjado va a mejorar, pero la flecha es también alta. Con un forjado con conexión, la deformación es baja. Y también se aumenta, como hemos visto prima, la resistencia del forjado. El conector laterite es compuesto de un prisma con una parte alta atrás que permite una mejor resistencia a deslizamiento porque va a contrastar el movimiento entre el forjado existente y la nueva losa de hormigón ligero. Una otra característica que tiene el tornillo para madera en particular es la aplicación del tornillo a 45 grados que permite de mantener la rigidez sin provocar una ampliación del agujero en el tiempo. Eso es bastante común en los forjados de madera cuando se pone un tornillo vertical.
Haciendo un poco un resumen, el sistema está compuesto de varias partes. Una vigueta existente, un forjado existente, que puede ser de madera, de acero, también de hormigón. Un conector que conecta el forjado existente a la parte nueva del forjado. Un mallazo y una losa colaborante en hormigón ligero. Ya antes hemos hablado de los hormigones, ahora vamos a ver también los conectores. En primer lugar, los conectores madera, que son cinco, para varias exigencias. Se pueden instalar sobre entablado. Son aptos para vigas de cualquier dimensión y para losas de todas alturas. También pueden ser utilizadas para forjados con viga principales y secundarias. Los conectores aceros son tres. Hoy vamos a ver solamente el conector con tornillo, pero existe una versión soldada y una encolada. Aquí lo vemos. Para obtener un sistema completo, la Terlite ofrece algunos accesorios como este, que es el conector perimetral, que es útil para conectar el forjado reforzado a la es un sistema con un tornillo a 45 grados en la mampostería y es bastante fácil que aplicar porque se hace un agujero, se pone un taco químico y se pone el tornillo. Luego un mallazo en fibra de vidrio para obras con difícil acceso porque es ligera, es fácil de transportar, está en rollos y tiene las mismas prestaciones que un mallazo tradicional en acero. Y una membrana para proteger el forjado existente, sobre todo utilizada para forjados de madera porque es transpirable y evita la condensación y la humedad. Aquí se ve el sistema completo y cómo se pone en obra. Como primera, la membrana para proteger el forjado, los conectores que conectan las viguetas existentes con las nuevas, el sistema perímetro fuerte, el conector perimetral que se puede utilizar para conectar la losa con la mampostería portante, el mallazo o la malla en fibra de vidrio G-Mesh y al final el hormigón ligero. Aquí termino la parte teórica. Si tenéis preguntas o algo podemos contestar. No hay preguntas. Puedes Si no continuar. hay Puedo continuar, si no hay preguntas, perfecto. Empezamos a ver un poco la parte importante de hoy. Empezamos viendo la pantalla principal de nuestro software. Ok. La pantalla principal empieza con esta parte donde se puede elegir el idioma y aceptar es, marcando aceptar, se puede ir a la pantalla de inserción de datos. Esta es la pantalla principal. Eh, Puede elegir el tipo de forjado para con solamente viguetas secundarias o forjados con vigas principales y viguetas secundarias. Se puede elegir el tipo de hormigón. Nosotros le tenemos tres, el 1400, 1600, 1800, que son los tres pesos de los hormigones. El tipo de entablado, de ladrillo, de madera, un peso personalizado. Luego vamos a ver cómo se utiliza. Una parte para introducir las características geométricas de las viguetas, la tipología de madera, el ancho, el alto, la luz de la viga, el entereje. Es-
En la parte, en la mitad de la pantalla, podemos introducir nuestras soleras y nuestros recrecidos. El software tiene a memoria los pesos de los recrecidos y de las soleras laterlites. Aquí se elige la tipología, se pone el espesor y el software hace un cálculo automático del peso. Si uno no tiene nuestras soleras y nuestros recrecidos sin problemas, se puede añadir las cargas en otras cargas aquí. Al final, las cargas de uso, aquí podemos elegir el forjado si apuntalado o no. Y esta es la pantalla. Cuando aparece la escrita datos modificados, recalcular, se marca calcula y aquí se leen los resultados de cálculo. Podemos empezar con el primer ejemplo. El primero es un forjado de madera con revoltones que tiene una vigueta de 15 por 16, un peso de los revoltones de 1,5 kN cada metro cuadrado, una madera C22, una luz de 4 metros y pico, un interés de 50. Como cargas hemos elegido de poner 5 centímetros de Latemix Mini, que es nuestro recrecido más ligero, que pesa solamente 600 kilogramos para metro cúbico, y 2 centímetros de Paris Slim, que es una solera autonivelante a bajo espesor. Otras cargas, 1,20 kN de tabiques de acabado como vivienda y con forjado apuntalado. La solución propuesta es con la membrana centro histórico, el conector centro histórico madera, lo apto para forjados de madera, y 6 centímetros de la Thermix Beton 1400, el hormigón más ligero. El software elige en autonomía, en automático, el tornillo mejor por el forjado, por la viga, la altura de la viga, la altura de la losa, lo hace en automático. La primera cosa es el inserimiento de los datos geométricos del forjado en la parte con el cuadro rojo. Se puede añadir, como hemos dicho, la geometría de la viga, la tipología de forjado, la tipología de hormigón. En algunos casos prácticos no es posible hacer ensayos sobre la madera existente y no se puede conocer la tipología. Nosotros solitamente en estos casos utilizamos una madera de C18, T20, que son maderas que se encuentran bastante, que son comunes y con resistencias bastante bajas para ser a favor de seguridad. Para inserir el revoltón es necesario hacer antes un cálculo aproximativo de la carga de revoltón y de relleno. Luego, en tipología de entablado, tenemos que elegir entablado personalizado. Así es posible valorar cualquier tipo de geometría porque lo vamos a añadir como carga. Una vez elegido personalizado aparece esta ventana donde se pone la carga calculada anteriormente multiplicada por 1000. Por ejemplo, en este caso tenemos 1,5 kilonewton metro cuadrado de peso y vamos a poner 1500 en la ventana, así como se ve. Una vez elegido, se pone como espesor 1 milímetro, porque en este caso no tenemos espesor de entablado. Y al final, como vemos en la pantalla, a la derecha del espesor es necesario leer la carga que nosotros hemos calculado como peso de revoltón y de relleno. En nuestro caso, 1,5 kilonewton metro cuadrado. Luego, como hemos dicho antes, podemos elegir la solera, que es Paris Slim, 2 centímetros, y el recrecido ligero,
y se pone el espesor. Como hemos dicho antes, el cálculo del peso está hecho en automático del software. Si no tenéis productos Laterlite no es un problema, está ausente en el menú, se puede elegir y se puede añadir la carga en otros permanentes. Luego elegimos las cargas de uso. En todos los casos podemos también crear nuestras cargas personalizadas. Se abre una ventana como la del entablado personalizado y se pueden inserir todos los datos que necesita el software por el cálculo. Luego elegimos, esto es importante, cuando tenemos revoltones, es importante elegir conector sobre vigueta porque no tenemos entablado y al final podemos calcular el forjado. Los resultados de cálculo se van a leer en la tabla a la derecha. Se encuentra el tipo de conector, en este caso el 160, el medio, el tornillo medio, la distancia y el número total de conectores cada viga. En este caso vemos que el intereje es variable. Esto es porque el cortante es más alto cerca de los muros y un poco más bajo en el centro de la viga. Así nosotros dividimos la viga en tres. Los primeros cuartos cerca del muro son los dos con el número, el primero y el último, 11,8. Al centro de la viga se ponen 23,6 porque el cortante es más bajo. Esto porque así podemos poner un poco menos de conectores y en obra se tienen que hacer menos agujeros. En el caso quien quiere poner los conectores a intereje constante, es posible y es necesario elegir constante a la izquierda, al lado de sobre vigueta, de elegir a dónde está el conector. Marcando informe, se llega a un pequeño resumen del cálculo que tienen todos los datos que hemos puesto, los resultados de cálculo de los conectores y también de la madera y del hormigón. El ejemplo de madera. Si están preguntas, podemos pararnos un poco. Veo la pregunta de Mark, la leo yo. Para elegir el tornillo en forjados de madera, ¿se tiene en cuenta la clase de ambiente y la agresividad de la madera? Si la respuesta es no, ¿por qué? Si la consideramos, voy atrás un poco para ver, está una parte que se llama parámetros. Por allí se encuentran todos los parámetros un poco más particular, como la clase ambiental, las características de la madera, los coeficientes de carga y de material, el coeficiente de la madera, del hormigón. Y ahí se puede modificar todo. Normalmente nosotros ponemos la clase normal, humedad normal y se puede modificar. ¿Están otras preguntas? De nada. Perfecto. Voy a empezar también con el ejemplo de acero, que es muy parecido. Vamos más rápido. Los datos son una vigueta EPN 140,
un peso de relleno de 1 kN para metro cuadrado, la tipología de acero y la luz un poco más alta de la de madera. En este caso, la diferencia está en las cargas. Las cargas son sin solera y recrecidos la terlite para ver cómo se pone normalmente y como otras cargas hemos puesto 2,5 kilonewtons metros cuadrados y como clase de uso C1 3 kilonewton metro cuadrado y consideramos también forjado apuntalado. Sería mejor en estos casos, también de madera como de acero, apuntalar el forjado. Así el peso del vertido del hormigón cuando está líquido es para los puntales y no para la estructura existente. Pero si no es posible, en los dos software es posible calcular sin apuntalar. La solución propuesta en este caso es el conector acero con tornillo, que es lo que calcula este software, y 5 centímetros de la Thermix Betón 1400. Como antes, como primera cosa, vamos a inserir todos los datos geométricos de carga. Aquí se pone la carga de relleno entre las vigas. Y en esta parte se marca si se va a calcular el formato. Luego se pone en la solera ausente y también en el recrecido si no tenemos productos lacerlite. Y luego se pone la carga en otros permanentes, 2,5. Se elige la categoría, las cargas de uso y la deformabilidad del forjado. Nosotros ponemos como normalmente forjados en general, pero se puede elegir diferentes y como he dicho antes, se puede elegir también una deformabilidad personalizada, poniendo personalizado y se abre una ventana poniendo los datos que nos interesan. Al final se marca cálcula. En la tabla azul podemos ver como antes los resultados del cálculo. Ahora, yo no veo otras preguntas. Vamos a ver algunas obras que hemos hecho en este año y luego al final hacemos todas las preguntas. La primera obra que me gustaría presentar es la Alhambra de Barcelona, que fue un refuerzo de forjados de madera. Aquí es el edificio. Y es un forjado de madera con revoltones como el primer ejemplo. Aquí hemos puesto, como se ve, la membrana, los conectores y también el hormigón ligero para hacer un refuerzo de forjados porque han hecho un cambio de uso de vivienda hasta hotel. La segunda es una rehabilitación en Tenerife. eh, 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 Perdona, Sofía, que te hemos perdido la voz. ahora se Ahora. oye Ahora sí, ahora sí. y el ejemplo de acero se ha visto. Ha sido cuando has empezado con Tenerife. Ah, perfecto. Ok. La obra de Tenerife fue una rehabilitación de la cubierta del edificio, fue en un antiguo mercado. Hemos hecho esta rehabilitación con conector madera y también con conector perimetral para conectar el forjado con la mampostería portante y el vertido que aquí vemos de hormigón 1400. Eh, luego
un hotel en Málaga. Aquí también fue un cambio de uso de vivienda hasta hotel. Fue aquí también puesto el conector perimetral. Este conector le tenemos dos tipologías, una más alta que es la que vemos en la foto, que es hecha para losas a partir de 6 centímetros de hormigón. Una segunda que es bastante nuevo, que es más pequeñito, más bajo, que a partir de 2,5 centímetros. Las losas de hormigón ligero son a partir de 4, mientras tenemos también los losas con microhormigones reforzados con fibras que van a partir de 2 centímetros. En este caso fue una losa de DCI con hormigón 1400 que vemos en estas fotos. Y al final, una un poco diferente, que es una conexión, un refuerzo de forjado hormigón, que es bastante raro verla en España, y fue en Sarria. En este caso, la que es interesante es la tipología de conexión. Esto es nuestro conector químico, que es un conector epoxi con dos componentes que se puede proyectar. Tienes varias cosas positivas en una obra. Es rápido de poner en obra porque se proyecta y luego tiene que ser vertido el hormigón dopo el proyectar del conector. Y la otra cosa positiva es que no tiene conexión puntual entre el forjado existente y la nueva losa de hormigón, porque el conector trabaja como un conjunto con los dos, porque es toda la superficie del forjado que es el conector, que se conecta a toda la superficie. Por terminar, nosotros fornimos como servicio gratuito lo de asistencia técnica, son nuestros productos y de cálculos estructurales. Podéis escribir a nuestros correos que pongo aquí y tenéis que facilitar algunas información como la obra, la localidad, la superficie y una explicación de la intervención. Así nosotros podemos proponer la solución más apta para vosotros. Tenemos una plantilla de datos que se puede rellenar con todas las informaciones, la geometría, es un Excel bastante fácil que rellenar. Y al final, luego, nosotros hacemos un informe técnico completo con toda la explicación del cálculo, cómo se ha hecho, de la solución Laterlite, de cómo se pone el conector en obra y algunas explicaciones y las fichas técnicas al final del informe. Así uno puede comprender a lo mejor toda la solución propuesta. Yo he terminado. Aquí están nuestros contactos, el mío, lo de mi compañero Alberto que está aquí hoy, y lo de Alessandro, que es nuestro promotor técnico y que puede también en algunos casos hacer visitas en obra. Y he terminado mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sofía. Sí, bueno, yo lo único que quisiera un poco confirmar que estos software que nos ha explicado Sofía están disponibles en nuestra web, no directamente, es decir, no se pueden descargar directamente de la web porque tenemos interés en tener un registro de los arquitectos técnicos que se descargan
la software. Entonces en la web hay un enlace, en nuestra web hay un enlace. Simplemente pinchando ese enlace se rellena un pequeño formulario muy breve y a las 48 horas como mucho os hacemos llegar los dos software. Veis que nos falta todavía el software de refuerzo de estructuras de hormigón, porque es un poco más complicado que el de madera y acero. Este software para estructuras de hormigón está ahora mismo en desarrollo. Para los casos en los que os encontréis con un refuerzo de viguetas de hormigón o un forjado de hormigón, poneros en contacto con nosotros que os lo haremos nosotros el cálculo. O sea, no hay ningún problema. Esperamos que antes de final de año tengamos este software parametrizado de tal manera que sea sencillo también de utilizar para todos los que quieran hacerlo por su cuenta. Pero en este momento tenemos solamente el de madera y el de acero. Insisto que si a alguien le da pereza meterse a hacer cálculos, simplemente tiene que facilitarnos toda la información y nosotros le mandamos una hoja de solicitud en la que rellena los datos de la estructura y nosotros, sea de hormigón, sea de madera o sea de acero, le hacemos los cálculos. Y quizás también, por último, por comentar un poco el tema de la conexión química que hemos visto al final. Aparte de la rapidez, lo que sí vemos que poco a poco está desplazando a la conexión mecánica, porque muchas veces la conexión mecánica no se puede hacer por la anchura de las viguetas y porque muchas veces al hacer al perforar la estructura existente dañamos a la vigueta, podemos incluso tocar la armadura y con lo cual pues estamos pudiendo crear un problema, con lo cual con la conexión química, además de una conexión continua, tal como ha dicho Sofía, y no una conexión puntual, nos ahorramos también posibles daños a la estructura. Para que os hagáis una idea, en cuanto a costes, viene a ser más o menos el mismo, a nivel de costes digo, porque muchas veces dicen, no, pero esto será mucho más caro. No, no, es más o menos lo mismo. Nosotros no tenemos un interés especial en una o la otra, simplemente sí que estamos observando que poco a poco vemos que está desplazando la conexión química a la conexión mecánica, sobre todo para forjados de viguetas de hormigón que como he dicho, en este caso todavía no tenemos el software, pero podemos hacer el estudio nosotros. Em, Sofía, ¿contestas tú a las preguntas ahí? Sí, sí, voy a leerla yo o... Sí, tú misma si quieres. Bueno, Ah, perfecto. antes de que leas, yo tengo una también de pregunta. Ah, perfecto. Marc, si por encima de la vigueta, madera o acero tenemos algún elemento que nos obliga a separar la capa de hormigón, el programa tiene en cuenta que una parte del tornillo tendrá una parte no envuelta de hormigón. Podríamos dar el cálculo del programa como válido en este caso. No, en este caso, la cosa que hacer sería de quitar el elemento que separa la vigueta del nuevo hormigón, porque el conector se puede poner solamente sobre madera o sobre acero. El tornillo acero es pequeño y está hecho para ser puesto entre la viga de acero. No es posible tener una losa existente sobre la viga, pero es posible quitarla solamente en las partes donde se pone el conector, haciendo un pequeño, quitándolo un poco y poniendo el conector en la viga principal, en la vigueta. En estos casos se pone un parámetro que sube un poco la altura y tienes que añadir la carga mayor de esta capa de hormigón. Es un poco particular, tiene que ser hecho. Si Mark, tienes un proyecto, puede escribirnos y lo hablamos juntos por correo porque es un poco complicado de explicar aquí. Marcel, tenías una pregunta. Sí.
En la última solución que has presentado, la de hormigón, de refuerzo de hormigón con hormigón, ¿Sí? que lo solucionáis poniendo una imprimación que hace de conector. ¿Esta imprimación tiene algún tipo de limitación en cuanto a la resistencia mínima del hormigón existente? ah, que no haya hormigón, por ejemplo, que hayan viguetas con un revoltón cerámico, ¿se puede pegar directamente sobre el revoltón cerámico o tiene que ser hormigón? Este tipo Mm, ok, es una pregunta interesante. Se puede poner sobre bastante todo. Las pruebas que hemos hecho para universidades en Italia está hecha como por hormigón como por ladrillo, porque en Italia es bastante típico tener forjados que tienen viguetas bastante pequeñas, de 2 3 centímetros. Y para estar seguros, hemos hecho pruebas también con forjados de solo ladrillo y la conexión efectiva en estos casos también. Si uno tiene un hormigón con poca resistencia, no es un problema porque el carga está distribuido sobre toda la superficie. Es importante, pero que es un hormigón compacto, que no hace polvo, porque es un epoxi y si tú pones el epoxi sobre el polvo, el epoxi se va a legar con el polvo y no hace como conexión. Sí, eso es. Muy bien, gracias. Hay Hola, una pregunta de Albert Allier en el chat. Sí, sí. Sí, el hormigón, como se suministra ahora, el hormigón es un premezclado y no es como los hormigones fabricados en planta, pero tienes que hacer los cubos como un hormigón normal y hacer la prueba de control en la misma manera que un hormigón tradicional. No sé si es claro. Sí, no hay una normativa europea para un hormigón estructural predosificado en sacos. Hay una normativa europea para hormigón ligero en planta. Entonces, los ensayos son exactamente los mismos que para un hormigón tradicional. Hay que hacer las típicas probetas cilíndricas y medir la resistencia a los 7, 15, 28 días y la densidad, pero no existe una normativa específica para el hormigón ligero predosificado. Entonces nos vamos un poco a la del hormigón tradicional. sí, yo tengo una pregunta. Para esta adhesión química, soy Ramón, eh, Ujú. ¿hay algún límite de tensión rasante máxima o es siempre superior al límite de arrancamiento o del hormigón ligero o del hormigón existente que debería tener entonces una limitación? Nosotros consideramos un valor que hemos encontrado en las pruebas, que es 0,72 megapascales, si no me acuerdo mal, que es el valor que utilizamos como proyecto. Y que aconsejamos utilizar para estar seguros que el conector trabaje bien con el hormigón existente. Lo que se puede hacer es un ensayo de pull-off Vale, Sí, en estos ensayos de pull-off nos encontramos que siempre se rompe por el hormigón original, por el hormigón por el existente. hormigón viejo. Siempre en todos los ensayos de tracción no hemos encontrado ningún caso que se rompa ni por el nuevo ni por la interfaz, que sería el conector químico. Siempre el arranque se produce siempre porque se desprende el hormigón el viejo, por así existente, decirlo, sí. que es la Sí, parte más sí. débil de Sí, ese. que es la Sí, parte hemos que hecho. menos conocemos además. Exacto, exacto. Sí, hemos hecho también ensayos sobre hormigón con 10 de resistencia a compresión bastante bajas y han dado resultados bastante buenos
y este valor que nosotros utilizamos es el valor peor que nos podemos eh, tener con esta tipología de conector. Así es bastante seguro las pruebas que hemos hecho y tenemos también los informes de las universidades, si cualquiera lo quiere, son disponibles. Sí, sí, es que es interesante saber cuáles son las limitaciones y a qué tensiones estáis considerando estos productos. Estas tensiones, supongo que cuando acabéis desarrollando este software para la adhesión química, facilitará el mismo software estos límites, estos valores, para que Sí, puedas sí, chequearlo claro que con... sí. Vale. El software ya lo tenemos uno parecido en italiano y tiene una verifica a momento positivo, momento negativo, a cortante y también a deslizamiento para estos conectores. Sí, cuando nos solicitan ahora mismo no tenemos el software disponible para que lo hagáis vosotros, pero cuando algún prescriptor, algún arquitecto nos solicita este tipo de refuerzo con conexión química, evidentemente aquí no hay conectores, por lo tanto el resultado del informe no es la distancia entre conectores porque no existe, pero sí está la comprobación, como dice Sofía, de los momentos, de las tensiones. O sea, hay toda una serie de cálculos en el informe en el que se comprueba que se verifica. En los casos que no se verifique, a veces, pues porque no den suficiente, tenemos que actuar sobre el forjado existente. En algunos casos, el mismo informe nos delata que no es suficiente la conexión química con hormigón nuevo y, por ejemplo, hay que romper toda una hilera de bovedillas para crear un nuevo nervio con su armadura, con sus cercos de armadura en el forjado existente. O sea, quiero decir que no, que el cálculo en este caso, más allá de la comprobación, también puede dar como resultado el que haya que actuar sobre el forjado existente si no es suficiente para aguantar el sistema, ¿no? Sí, sí, perfecto. Aparte del software y de su utilización, yo tengo alguna pregunta. Porque, claro, tenéis varios tipos de hormigón ligero con resistencias, mm, yo creo que adecuadas para reforzar forjados. Ujú. Pero en casos que se quieran utilizar hormigones ligeros para estructuras, que pueden ser bastante masivas y que puedan necesitar una resistencia mayor. Eh, ¿Tenéis pensado desarrollar algún producto, por ejemplo, un hormigón ligero de densidad 1.600 kilos metro cúbico y una resistencia de 40-45 megapascales en rotura de probeta cilíndrica? ¿Tenéis algo Sí, pensado bueno, para desarrollar? lo más parecido a lo que comentas es lo que llamamos la Thermis Beton 1800, que Sofía no lo incluye en la presentación porque realmente son casos muy, muy excepcionales, se utiliza muy puntualmente, aunque ya lo hemos utilizado en España. Este hormigón da 45 megapascales y lo único que tiene una densidad de 1800. Claro, combinar las dos, combinar la muy alta resistencia con muy baja densidad es complicado. Entonces, si vamos a densidades más altas, también existe una otra posibilidad que es ir a microhormigones incluso fibro-reforzados de espesor menor, con lo cual el peso, la sobrecarga es inferior, tener un espesor inferior. En este caso no son hormigones ligeros, son hormigones de densidades normales, pero como el espesor pasa de 5 a 2 centímetros, al final la carga puede ser inferior. Y estos hormigones también los tenemos disponibles en nuestra gama. No en la gama de la Terlite, sino en alguna de las empresas que ha adquirido la Terlite últimamente. Y tenemos hormigones, pues de Sofía, tú esto te lo sabes mejor que yo, porque realmente Sí, sí. Es, tenemos hormigones que pueden dar hasta 80 megapascales. Hay sí, distintos uno tipos. hasta 110 megapascales de resistencia. Sí. Es alta prestaciones, reforzado con fibras y tiene también resistencia a tracción,
porque Mm. tiene fibras de acero en la mezcla, en el vertido, y cuando se va a romper las fibras de acero, empiezan a trabajar para tener la grieta junta, unida y es bastante interesante. Pero es que por cada obra es su necesidad y uno tiene que saber lo que hace, porque si es una obra bastante grande, esta tipología de hormigón, no sé si puede ser apto porque tiene tan cemento y un alto calor de hidratación y sobre 5 centímetros no siempre se puede utilizar, pero es particular. Sí, sí. ¿Cuál es el límite de espesor razonable para este tipo de hormigón reforzado con fibras metálicas? Depende un poco de la intervención. Si uno quiere hacer una viga, que es una posición un poco particular, solitamente se hace un jacketing, un recrecido con esta tipología de hormigón. Yo haría como máximo 5. Si uno puede hacer una losa, puede ser 6 como máximo, pero solitamente bastan 2, son bastante 2, Sí, sí, porque sí. es tan resistente y no necesita armadura adicional porque tiene fibras. Sí, sí. Bueno, en esto, en la normativa ahora para hormigones reforzados con fibras, eh, tienes que ir siempre a la resistencia residual 3 que es bajísima, que es un desastre. Yo creo que se desaprovecha la capacidad del hormigón con fibras. Pero Sí. bueno, a compresión funciona Es un muy poco bien. diferente de un hormigón tradicional, Sí, sí. sí, sí, no, no. No, y además es la resistencia residual que le asignan, porque Sí, sí. residuo alto de fibras puedes conseguir que el diagrama tensión-deformación en las fases post-crack tengas una resistencia incluso superior a tracción en función de la cantidad de fibras. Pero por la manera de realizar los ensayos y de determinar cuál es la resistencia, yo veo que se desaprovecha bastante. Pero bueno, creo que aquí hay bastante camino para recorrer y que hay diferentes equipos en universidades estudiando todos estos nuevos Sí. materiales. Mm. Es Yo, decir, la primera pregunta, la original que tenía es, no tenéis en mente, en perspectiva, analizar la posibilidad de incrementar la resistencia a compresión del hormigón ligero de menor densidad. Es decir, os estáis situando en Yo estos creo que 1800 kilos metro cúbico para un hormigón 40, un el H40. problema es que por añadir la resistencia, uno tienes que añadir el cemento y añadir el peso. Es un poco un balance Sí, sí, no, entre los. es un equilibrio bastante Y difícil, sí. sí, claro. Ahora tenemos estos y no creo que en el breve tiempo vamos a desarrollar otros hormigones ligeros, pero sería interesante. Sí, no, es que yo te lo digo porque es que en ciertos estudios que hemos tenido contacto, se ha desarrollado hormigones que no son comerciales aún, de una densidad 1700 que es un HA45. Es Claro. decir, por eso preguntaba si teníais en mente o en esto o una previsión de analizar posibilidades o no. ujú, Vale, no, lo que pasa es que evidentemente para reforzar forjados es más práctico, sobre todo por las tensiones un, un Latermix 1400, Claro. 1600 tampoco no tiene mucho sentido, excepto en casos Es muy posible que puntuales. es posible que bueno, seguro que con otro tipo de árido que no sea, nosotros todos los hormigones aligerados los hacemos con arcilla expandida y eso pues quizás nos limita un poco. Quizás con otro árido, por ejemplo, tipo piedra pómez, se puede conseguir un hormigón de más resistencia y una densidad algo inferior a los 1800, del orden de 1600, 1700, pero se sale un poco de nuestro ámbito. También es verdad que son poco habituales, o sea, para que os hagáis una idea, de 100 casos que tenemos de refuerzo de hormigón, el 90%, 90 son se utiliza la Thermix Beton 1400.
porque con 25 megapascales normalmente es suficiente. Tiene la ventaja de que es más económico porque tiene menos cemento, que también es otro factor que se tiene en cuenta, y además es más ligero. Entonces, bueno, son dos motivos importantes. El restante 10% de esos 10, 9 se hacen con el 1600 y solo un 1% utilizamos el 1800. O sea, realmente son casos muy puntuales, ¿no? Seguramente que se puede, bueno, ya lo sabes, que se pueden hacer hormigones de 1700 con, con una resistencia alta, pero nosotros no lo tenemos desarrollado en este momento. Vale, no, no, era por saber, ya que estábamos en esta Mm, presentación, ujú. vale la pena aprovechar también Sí, para sí, sí, saber cuáles son las Vamos. perspectivas de futuro de los materiales que estáis desarrollando. sí, sí, sí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Ramón. Nada. Y está una otra pregunta. Entiendo, Ribas, entiendo que la puesta en obra de los conectores es más sencilla que la misma solución de tirafondos en madera o los elementos soldados en acero. Por tanto, hay un ahorro en mano de obra. ¿Cuál es el precio de 100 unidades de conector? Que creo que es como lo suministráis, ¿no? Alberto, yo creo que ese es tu, Sí, tu... nosotros suministramos a través de almacenes de materiales de construcción, con lo cual eh, de alguna manera perdemos un poco el control sobre el precio de venta público, porque hay almacenes que cargan más, otros que cargan menos, pero yo diría como un valor orientativo, diría que cada conector con su base y con su tornillo debería estar del orden de los 2,2 euros, 2,20 euros por unidad, unos 220 euros por bote. Em, y sí, la puesta en obra es más sencilla, pero yo creo que la ventaja fundamental ya no es la sencillez de la puesta en obra, sino que un tirafondos no ofrece apenas resistencia cortante. O sea, al final el refuerzo del forjado, la función fundamental del conector es que no se deslice una losa sobre la asistente, y un tirafondos no ofrece resistencia cortante. Tenemos algún estudio en el cual se demuestra que con una conexión con tirafondos se consigue un aumento de la resistencia global del sistema del orden de un 10%, y con una buena conexión se puede llegar a un refuerzo del orden de un 300%. O sea que es que eh, eh, realmente merece la pena hacer una buena conexión porque cambia completamente el resultado del conjunto cuando lo hacemos adecuadamente. Y además se hace con cálculos, se hace pues teniendo en cuenta la distancia adecuada, no sé, hacen un poco lo que nos encontramos muy a menudo en obra, pues son pues eso, tirafondos colocados con resina, colocados cada X centímetros muy bien, muchas veces sin ningún cálculo previo. De hacerlo así, hacerlo bien, los resultados de la estructura, del refuerzo de la estructura son completamente distintos, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. ¿No? ¿No hay más? Os enviaremos una copia de la presentación y os enviaremos también una copia de los software a todos los que habéis participado bueno, a todos los inscritos en general, ¿no, Marcel? ¿Cómo hacemos esto? Sí, colgaremos el vídeo en la página web y pondremos los enlaces que nos paséis de la presentación o de las hojas Perfecto. o estas hojas, estos softwares ¿Sí? y, y- y ya está, ningún problema. Os avisaremos a todos cuando esté todo esto colgado. Vale, Perfecto. Y también los archivos con los dos ejemplos que hemos hecho en la presentación. Vale, perfecto. Sí, sí. Y si tenéis más dudas, nos las podéis remitir por correo electrónico a nosotros y nosotros las reenviaremos a la Terlite o directamente a la Terlite a estos números y a estas direcciones que os han puesto en pantalla.
La copia de la presentación la mandáis vosotros, ¿no, Marcel? Lo hacéis vosotros. Sí, 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 Vale, sí. perfecto. Es un correo como el que os enviamos a todos para conectaros, pues igual avisando que la presentación ya está colgada En la en web. la enlace. Vale, perfecto. Vale, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Alberto, y Gracias muchas a ti, Marcel. ¿Verdad? Muchas gracias a ti. Muchas gracias a la ACE por darnos esta oportunidad. Y muchas gracias a todos los asistentes por su paciencia y por su interés.